Hola, estás escuchando el podcast Tejiendo Historias. Soy la psicóloga Gaby Jerez, fundadora del proyecto Tejiendo Tribu. Este podcast es un espacio para mirar hacia adentro, para comprender nuestro pasado y transformar nuestro presente. Aquí exploramos cómo nuestra infancia teje cada rincón de nuestra vida adulta y cómo, al entenderla e integrarla desde un lugar más profundo, podemos convertirnos en madres y padres más conscientes, amorosos y libres. Porque criar con conciencia no es solo acompañar a nuestros hijos, es también reconciliarnos con quienes fuimos y con lo que nos hizo falta recibir. Este es un viaje hacia una maternidad y paternidad más humana, más real y más despierta. Comencemos. Hola a todos y todas, bienvenidos al episodio titulado La demanda como mecanismo infantil. Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico, sobre todo en relaciones de pareja, también en relación hijo, madre, padre, hijo adulto, pero sobre todo en relaciones de pareja. Así que vamos a empezar con este tema. Les voy a ir desglosando a qué me refiero con cada uno de los conceptos, pero antes les quiero dar un poco de contexto en por qué hoy decidí hablar de este tema. Antes de eso, ok, decidí también que voy a subir episodios cada mes, porque como les decía desde hace unos 6 meses, la vida se me va muy rápido con estos niños pequeños que tengo en casa. Entonces lo que me está fluyendo es subir un episodio por mes y creo que está bueno para que también ahí se queden reflexionando un poquito. Ya si con el tiempo puedo volver a fluir a los 15 días, lo haremos. Y bueno, el contexto del tema de hoy. Como saben, empecé con los personajes, ahorita estoy como generalizando más ciertos mecanismos infantiles y hoy decidí hablar de la demanda o la exigencia de atención, de amor, de mirada del otro hacia mí, porque ha sido un tema muy presente en mis últimas consultas, tanto en las biografías individuales como cuando ya veo a la pareja con sus biografías hechas, los veo juntos. Es un tema muy, muy común, muy desgastante para las personas, para mis pacientes, y yo creo que en general, ¿no? Porque como adultos vivimos muy frustrados de sentir que el otro no nos ama o no nos trata como quisiéramos. Y cuando vemos este tema desde una perspectiva distinta, como lo hacemos con la biografía humana, pues de pronto es bastante choqueante, bastante retador, movilizador y creo que a la vez transformador cuando logramos ver a nuestra pareja desde una perspectiva distinta, mucho más adulta. Y en verdad, aunque es difícil y doloroso, las relaciones de pareja cambian muchísimo cuando empezamos a vivir bajo esta mirada. Ojo, como les decía, no es limitado a la relación de pareja esto que pasa, o sea, simplemente es algo que desde nuestros personajes nos sucede con el mundo entero. Sin embargo, con las parejas es con quien más yo lo veo proyectado. Sí he tenido casos y varios donde la demanda es sobre todo hacia mamá, a veces hacia papá. Repito, ya siendo adultos, ahorita no estoy hablando como de la niñez, y voy a hablar porque tiene que ver, pero me refiero a la demanda que como adultos ponemos en el otro. Pero vuelvo a decir, esto es muy común con nuestras parejas. Entonces, ¿a qué me refiero con demanda? Como ahorita les decía, porque dudé entre poner exigencia y demanda en el título del episodio, pero creo que demanda es la palabra perfecta, porque se refiere a toda esta necesidad que tenemos de que el otro sea como nosotros quisiéramos que fuera, de que reaccione como nos gustaría o no reaccione como nos gustaría, de que nos trate de cierta forma, de que constantemente esté alerta, atento a ver lo que nosotros necesitamos. Entonces, casi todos los problemas de pareja tienen esta raíz, o sea, pueden ser diversos y siempre tenemos diferentes problemas, pero cuando le rascamos en el proceso, nos damos cuenta que todo tiene una raíz en las expectativas que yo he puesto sobre el otro y cómo quisiera que fueran cumplidas. Entonces, muchas veces las sabemos medio comunicar respetuosamente, pero no deja de ser una demanda infantil. Otras veces, que son la mayoría, las comunicamos desde lugares muy violentos, muy irrespetuosos y generan eso un choque con la otra persona, ¿no? También hay muchas etapas en el ciclo vital donde el nivel de demanda aumenta, sobre todo al llegar los hijos,
y se vuelve un conflicto constante, sobre todo los primeros años de vida de los niños, que es cuando más separaciones hay, justo por lo que les digo, todo parte de aquí. Entonces, a eso me refiero un poquito con la demanda. Ahora, ¿a qué me refiero? Que es un mecanismo infantil, y ahí es donde voy a empezar a profundizar más, ¿no? Recuerden que la biografía humana, su principal filosofía, esencia, es que todo lo que no recibimos como niños, porque papás no pudieron dárnoslo por sus propias historias, por sus propias carencias, pues va creando una distancia muy grande entre lo que necesitábamos recibir y lo que se nos pudo dar. Entonces, el cerebro va a tender a encontrar formas de sobrevivir a este dolor o a este sufrimiento de lo que no recibió como niño. Y es ahí donde se empiezan a gestar todos estos mecanismos infantiles, todos estos personajes, todos estos automáticos, como les queramos llamar, y se van gestando y se nos van quedando súper codificados en el cerebro. Y entonces pasa que aunque crezcamos y nos convirtamos en adultos, pues seguimos con ese hueco ahí gigante. Y oh sorpresa, que cuando llega nuestra pareja, ahí vamos a echar casi toda la carga de que alguien, por favor, llene este hueco que hay aquí. Entonces, en el noviazgo, por lo general, porque ya desde ahí tengo parejas en completo caos, fluye un poco más porque la demanda, pues, puede ser un poquito más satisfecha, ¿no? O sea, mi pareja puede verme más, vivimos los 2 solitos, les digo, hay casos donde no, o sea, donde siento que el otro constantemente no me ve lo suficiente, no me ama, no me trata como yo quisiera que me diera flores y nunca me da, pero entonces ya se las pedí, me las dio y entonces ya no cuenta, o sea, vivimos en un eterno conflicto con el otro y la relación se va rompiendo muchísimo. Desde ahí empieza el trabajo que hacemos, pero antes de irme un poquito a ese trabajo, ¿qué pasa cuando llegan los hijos? O sea, aquí viene un quiebre enorme en el ciclo vital, en el sistema familiar, porque llega un hijo y el nivel de demanda de un bebé va a ser altísimo. O sea, la necesidad de un vínculo súper fusionado que tiene el bebé hacia la madre va a ser gigante. Entonces, por lo general, es aquí en esta etapa, quien más conflicto tiene es el hombre, pero obviamente ese conflicto pues se va a proyectar en la relación de pareja. Se siente muy desplazado, ¿no? Y en verdad todos los hombres que yo veo traen este sentimiento, o sea, entonces se siente muy desplazado porque mamá vive fusionada a la cría y el hombre va quedando mucho de lado en estos años, ¿no? Y como venimos siendo muy niños, pues es una guerra enorme de devuélveme toda esa atención que teníamos. Incluso la mujer también, ¿no? Porque al final la mujer está sumamente vulnerable en todo el posparto, el hombre está también vulnerable y en una etapa como de proveedor, de cuidador y así, y también como sintiéndose desplazado. Y también la mujer le exige que ser mirada, ser cuidada, como desde un lugar sumamente infantil, porque, ojo, yo no quiero decir que no sea importante el vínculo cálido, afectivo, el intentar cuidarnos como pareja, el procurarnos, todo esto es muy importante, pero casi siempre hay una diferencia muy sutil cuando estamos haciendo un pedido infantil, porque se siente luego, luego, el otro lo siente, y hay como un choque gigante que a diferencia de cuando los pedidos vienen desde un lugar más adulto, más responsable, ¿no? Incluso en el pedir se va notando esta desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, la etapa de posparto, que acuérdense que son como unos 3 años, 5, o sea, que son los años más rudos en cuestión de la demanda que va a tener el niño, ¿no? O sea, obviamente, desde que ya nos convertimos en padres, todo va a ser complicado y los hijos siempre nos van a necesitar, pero en esta etapa la demanda es gigante. Entonces, es como si de pronto la relación de pareja quedaron bastante desplazada, ya no sabemos quiénes somos, cada uno con nuestros issues, nuestros problemas, y encima vamos sintiendo eso, como que si ya no nos amamos, qué está pasando, pero es completamente una reestructuración del sistema familiar y después vendrán periodos más de calma. Ahora voy profundizando más en estos personajes, porque, ojo, yo creo que todos tenemos este mecanismo infantil, o sea, en verdad yo creo que todos, ¿no? Y es mucha cuestión de hacerlo bastante consciente, y ahí es donde los problemas de pareja van bajando muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que al yo sentir que mi pareja no es lo que yo quisiera que fuera, que no llena todas esas carencias afectivas, pues empiezo a tener violencias pasivo-agresivas, invisibles, visibles, de todo tipo, y el mensaje es como: "No eres suficiente", ¿no? Y es como uno de los mensajes más
bloqueantes que rompen el vínculo, el amor de una forma muy fuerte, porque es como que le dan otra herida a la otra persona, ¿no? El nunca sentirte suficiente con lo que haces. Y en verdad esto es algo que me pasa mucho en consulta, o sea, esa sensación de es que nada es suficiente para la otra persona y el otro también está como enrolado en un sí, pero él no me ve o ella no me ve, no me siente, no me pela, no me escucha, ya no es lo de antes, pues yo me vuelvo loco así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este punto? Yo en las biografías, obviamente vamos despacio, porque es complicado asimilarlo, e incluso muchas veces, o sea, es confrontador y les digo, mis pacientes se enojan y es como un, pero ¿cómo? O sea, no me va, ¿por qué él no me puede cuidar? ¿Por qué no me puede ver? Si somos pareja, ¿por qué no podemos crecer juntos? ¿Por qué no me apoya? O sea, como que solemos poner mucho la responsabilidad en el otro, ¿no? Porque en cierta forma es más fácil vivir de esa forma y no hacernos cargo de lo que nos corresponde, ¿no? O sea, ponerle siempre la responsabilidad a la otra persona. Entonces, después de un recorrido en la biografía, pues vamos detectando cómo este vacío es enorme de lo que no pudimos recibir como niños. El problema aquí, ¿cuál es? Que es como las adicciones, ¿no? Y si un día pueden leer el libro de Violencias Invisibles de Laura Guzmán, no recuerdo el título completo, luego se los pongo por ahí. Adicciones y violencias invisibles, me parece es de mis favoritos de ella. El problema con esto es que la demanda al otro también se vuelve una adicción, como a una droga, porque al final es como que queremos llenar ese vacío que sobre todo mamá, el vínculo con mamá no pudo ser satisfecho, lo queremos llenar, 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 y es un hueco imposible de llenar, porque ya jamás se va a llenar, ¿no? Sé que esto suena un poco como de resignación, pero es algo que ya no pasó y que hoy como adultos no vamos a satisfacer desde el pedido hacia la otra persona. Es algo de lo que nosotros tenemos que hacernos cargo. Entonces, con cada paciente vamos detectando mucho ese hueco afectivo hacia dónde iba más, ¿no? Porque unos van mucho al desamparo, a la falta de mirada, otros vienen cargados de mucha violencia, otros vienen cargados de muchas expectativas. O sea, cada vacío afectivo es diferente como en por fuera, ¿no? Porque por dentro es lo mismo, en esencia es un hueco que nos quedó ahí. Vamos identificando este punto y al ir avanzando, vamos revisando cómo en casi todas mis relaciones de pareja he puesto mucha exigencia sobre el otro, ¿no? Como para llenar este hueco. Y les digo, es como una adicción porque al final, por más que el otro haga, nunca se va a llenar ese hueco, porque es un hueco que tenía que llenarse de otra manera, ¿no? Entonces, es donde la relación se empieza a romper. Y ahí es donde en el proceso de biografía empezamos a trabajar en convertirnos en adultos, o sea, en entender, en aceptar al otro como es y en en verdad darnos cuenta y aceptar que no es él el que va a llenar todo lo que yo necesito, en que él o ella han sido más un espejo de mis propios vacíos, de mis propias sombras, y toca verlas y hacerme cargo para después poder andar en una relación mucho más saludable, ¿no? E incluso, o sea, no es de la noche a la mañana, se vale mucho el poder hablar de todo esto con nuestras parejas y hacer como un pedido muy genuino de paciencia, de escucha, de reflexión entre ambos para ir construyéndolo juntos, porque les digo, por lo general somos ambos los que estamos en este lugar, ¿no? Entonces se vuelve un camino bastante transformador, porque cuando yo me doy cuenta que una relación de pareja no es para que el otro me vea, me llene, me haga crecer y todas esas frases a veces cursis y románticas que vemos en las redes sociales, no es así. Una pareja de 2 adultos debería ser como un camino en paralelo donde vamos tomados de la mano y a veces nos soltamos y a veces volvemos y a veces que tenemos los mismos valores, los mismos ideales, probablemente las mismas metas, aunque sean por distintas formas de andarlas, pero las mismas metas en cuestión familiar, porque incluso hasta a veces en cuestión personal, profesional, son distintas y se vale por completo. Por eso son paralelos, porque vamos caminando juntos dándonos el amor desde un lugar muy diferente y entonces solo así podemos sobrevivir a durar los años que deseemos con esa persona, porque si no, si seguimos con estos niveles de exigencia y creyendo que el otro es el problema y que el otro no nos cuide y que el otro no nos ama, ese vínculo va a irse rompiendo súper fuerte hasta que o nos separemos terriblemente o sigamos forzados a estar juntos y de pronto en la adultez, en la vejez, por ejemplo, ya sea una relación
súper fragmentada, donde vivimos peleando, donde el otro nunca fue suficiente, vivimos en la quejadera, en la victimización. Y aquí lo fuerte es eso, ¿no? O sea, nuestros hijos lo ven todo el tiempo. Y lo más importante es que nuestros hijos puedan ver que tienen 2 papás adultos. Ni siquiera es romantizarlo y juntos y que se aman. Sí, o sea, obvio todo eso es hermoso, pero lo más importante es que los niños estén con los adultos, porque si los niños están con un niño o 2 niños y ven todo ese nivel de exigencia y ese nivel de violencias, eso es lo que más impacta en ellos, ¿no? Entonces, por eso creo que es demasiado importante seguirnos revisando y cada día hacer conciencia de todo este nivel de demanda que ponemos en el otro, porque puede ser en lo más sutil, o sea, en lo más pequeñito que a veces no veamos y en lo más gigante, ¿no? Entonces, estar haciendo conciencia de esto, e incluso que sea un tema que se pueda hablar en la pareja, como de, oye, ¿qué has sentido que yo te demando demasiado y cómo te sientes con todo esto? Es una súper oportunidad para que la relación de pareja se transforme. Y les digo, lo resumí un poco en relación de pareja, pero esto aplica también cuando como hijo adulto pongo mucho como sobre mi mamá, es donde más me ha pasado, como es que mi mamá no es la abuela que yo quería, es que mi mamá casi no hace esto, es que yo quisiera, es que mi mamá, como siguiendo bajo el por favor algún día llena lo que no hiciste. Y también aquí se trata de, a ver, sí, nuestra mamá va a ser nuestra mamá siempre, pero ya como adultos ya no tiene el rol que tenía como niños. Puede ser una relación bellísima y ojalá incluso las mamás ya más grandes pudieran seguirse revisando para seguir mirando a sus hijos adultos, pero ya no es tanto su responsabilidad. Aquí lo que toca más es convertirnos en 2 adultos que van nutriendo su vínculo, sabiendo que mamá dio lo que pudo dar en ese momento y ahora construir una relación nueva, aceptando también las sombras de nuestra madre, ¿no? En ese caso. Entonces, es de mucho trabajo y de mucha conciencia, pero quería dejarles por aquí este tema. Voy a seguir avanzando con ciertos mecanismos infantiles y después veremos hacia dónde vamos, ¿va? Les mando un abrazo, cuídense mucho.